Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Entonces, estamos iniciando hoy semana y, bueno, contamos con la presencia hasta ahora de Carlos Martínez en su segmento, ese segmento que cada día nos trae como nuevas expectativas, nos trae nuevas enseñanzas y yo creo que el título de hoy yo creo que es algo que pedimos todos. Ese título que realmente pedimos, que es permanecer donde tenemos que permanecer, no donde nosotros queramos permanecer o no donde el mundo nos está diciendo que debemos permanecer. Si es que, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en Tijuana, muy buenas tardes por allá en Colombia, Miami, en cualquier parte en donde nos escuchen, muy buen día. Pues de nuevo muy contento, Jorge, muy contento de estar aquí. Muchas, como comentas, ¿no? Muchas revelaciones, muchas confirmaciones de Dios esta semana. Como te comentaba, siempre que viene una tribulación, una aflicción, viene más fuerte, viene mucho más fuerte todavía la confirmación del Padre para todo lo que estamos haciendo, que sobre todo siempre sea en su voluntad, ¿no? Y el tema de hoy es un tema realmente que nos atañe a todos, ¿no? Es un tema, el tema se llama confirmación, perdón, permanecer, discúlpame. Este tema, a lo largo de nuestra vida, nosotros batallamos con muchas situaciones. Yo les puedo decir, mis hermanos, que a mi edad la vida ha cobrado diferentes significados. He visto a mis hijos nacer, pero también he visto a mis padres partir. He leído muchos libros, he estudiado 2 carreras, he trabajado en varios trabajos, he tenido varios puestos y muchas veces he sentido la presencia viva de Dios en mi corazón durante toda esta etapa de mi vida. Cada vez que oro y repito el nombre de Jesús, le digo que yo soy feliz a su lado. Le doy gracias por todas esas promesas cumplidas que me da. Y su amistad, yo te puedo decir que me ha acompañado a lo largo de todos mis días. Y sé que está conmigo, así como sé que Jesús está contigo. Te voy a contar un breve extracto del testimonio de vida que yo tengo. Y de cuándo llegué yo a Cristo. Yo llegué a Cristo hace 40 años. Hace 40 años debido a uno de mis hijos. En aquellos días, mi hijo, híjole, realmente era ingobernable. Es el mayor de ellos. Y recuerdo que decido llevarlo a un grupo de jóvenes que se reunían para alabar a Dios. Yo pensé que realmente solo él era el que necesitaba escuchar ese tipo de pláticas para que pudiera él reafirmar su vida, sin darme cuenta que el que necesitaba también a Dios en ese momento era yo. Me impactó tanto la forma en ver cómo estos muchachos alababan a Dios. Me encantó tanto cómo ver la forma en cómo ellos lo veían que me enamoré de Dios. Y de cada plática y de cada mensaje que Dios daba a través de ellos. No fue nada fácil al principio, porque yo en ese momento estaba roto por dentro. Mi vida familiar estaba totalmente destruida y la verdad es que yo no quería saber nada de lo que el mundo me estaba dando en ese momento. Recuerdo que en esos días trabajaba yo en una empresa de comunicaciones que estaba a punto de despedirme porque había cambiado su estructura y había eliminado realmente el lugar donde yo trabajaba, el área.
empezaron a despedir a mis compañeros alrededor del país, hasta que por fin me llegó el reporte a mí. Yo en esos días ya estaba enamorado de Dios y fielmente yo lo leía todos los días. Y para mí fue mi primer prueba. Iba iniciando apenas, pero yo decidí en ese momento permanecer en él. Decidí en ese momento permanecer en él a tal grado que la primera vez que diezmé esa liquidación que me dio la empresa. Para mí fue una prueba muy grande. Fue una prueba muy grande porque, híjole, pues sentía que me cortaban un brazo, me cortaban una pierna. Y fue un paso muy importante en mi vida. Y fue un pacto con Dios que yo decidí hacer. ¿Pero por qué decido hacer esto? Unos días antes había llegado la promesa de Dios en mi vida. Yo había decidido saber más de Dios. Había decidido entrar al centro de enseñanza de ese lugar donde yo me congregaba y empezaba a aprender varias cosas y estaba yo muy hambriento de saber cómo Dios podía transformar mi vida. Y recuerdo que llega la promesa de Dios para mi vida, en donde Dios me confirmaba que siempre estaría Él conmigo. Recuerdo que ese día llegué yo a la clase muy deprimido, porque me iban a cortar el del trabajo, porque me iban a liquidar. Y en ese momento se para, recuerdo, una compañera de ahí enfrente y interrumpe la clase. Había pasado 5 minutos en donde mis compañeros habían empezado a narrar su experiencia con Dios. Y yo en ese momento le preguntaba al Señor, Señor, yo no te conozco, pero sí he escuchado de ti. Y le decía, ¿qué daría yo por tener una experiencia contigo? ¿Qué daría yo porque tú me hablaras y me dijeras qué es lo que tengo que hacer? En ese momento, cuando se para esta chica y me apunta con una mano temblorosa y me dice, Señor, usted, sí, el del fondo. Dice Dios que ya no esté triste, que Él estará siempre con usted. Y me dice Deuteronomio 20. Claro que en ese momento yo me quedé absolutamente pasmado de la situación. Para mí había sido una confirmación a tan solo 5 segundos de que yo había empezado a deprimirme. Y recuerdo que inmediatamente leí Deuteronomio 20 y decía claramente, por más carros de guerra y ejércitos que veas en tu contra, no temas porque el Señor, Dios de Israel, que sacó a su pueblo de Egipto, estará contigo siempre. Y de ahí me maravillé y el Espíritu llegó a mí de una forma impresionante y me levanté, recuerdo, al terminar la clase, fui a saludar a esta muchacha y le dije, oiga, ¿por qué usted me dijo eso? Y me dijo que tenía semanas revelándosele en mi cara con versículos, cada que ella se ponía a leer la Biblia. Entonces comprendí en ese momento que era un mensaje de Dios para mi vida. Y que si Dios me estaba hablando es porque Él, por alguna razón me había escogido. Yo apenas empezaba a conocerlo y decía, Señor, pero yo que soy un pecador, que he hecho tantas cosas, que siempre he ido por el dinero y que he visto la vida de una forma tan diferente como aquí dice que tú nos permitas hacerlo, que tú nos digas que hagamos, tan diferente a tus mensajes. Y entonces empiezo a comprender en ese momento que el mensaje para mí era definitivo. Y decido diezmar por primera vez en mi vida, después de que la empresa tomara esa decisión. Cuando yo decido diezmar, mis hermanos, yo ya no quise volver a trabajar en una empresa de empleado. Yo dije, Señor,
si tú, Padre Santo, me estás diciendo que vas a estar conmigo siempre y van a caer murallas. Cualquier cosa que yo decida hacer en tus fuerzas me va a ser victorioso. Y voy y pongo un negocio. Decido empezar por mi propia cuenta. En ese momento yo iba con mucha fe, con muchas fuerzas. Y recuerdo que empiezo y el primer mes pues empiezo a vender muy poquito. Obviamente pues teníamos un respaldo, yo con una casa, una familia que mantener, 2 hijos y una esposa en ese momento. Y empiezo yo a trabajar con mucha fe, pero conforme van pasando los meses me voy dando cuenta de que no me alcanzaba el dinero y de que no era suficiente lo que yo estaba generando. Entonces, oraba yo todos los días al Señor, le decía, Señor, pues tú me dijiste que estarías conmigo, ¿por qué no me has ayudado conforme yo pensaba que necesitaba yo ganar dinero, todos esos negocios a los cuales yo iba, pues híjole, algunos se me quedaban firmados, otros los clientes ya no me contestaban y mi desesperación empezaba a incrementar. Esta desesperación pues fue incrementando día con día y los primeros 7 meses fue muy difícil. Llegó un grado, mis hermanos, en donde yo sabía que si no vendía o si no cerraba un negocio con algún cliente, a la siguiente semana yo ya no tendría que darles de comer a mis hijos. En ese momento el refrigerador estaba prácticamente vacío y teníamos, recuerdo, híjole, unos toppers de frijoles y queso y muy poco de leche y era lo que comíamos con tortillas y vaya, como muchas familias actualmente lo hacen. Pero yo seguía orando a Dios, seguía pidiendo y seguía clamándolo. Yo no me di por vencido. Y llegó un día en donde le dije, Señor, de plano, ya no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos. Y mis hermanos, en 5 minutos recibí una llamada en donde me confirmaba uno de mis clientes que quería cerrar un negocio conmigo. Y inmediatamente fui corriendo, firmamos el negocio y eso no solamente me dio a mí para comer y para darle comer a mis hijos, me dio mucho más. Después de esos 7 meses se vino en cascada muchísimas cosas, muchísimos negocios que se cerraron y la prosperidad llegó a mi vida. Obviamente, ¿qué pasó en ese lapso? ¿Por qué Dios no me bendijo desde un principio? Yo en ese momento no lo comprendía porque no entendía yo sus tiempos, pero después entendí que lo que Dios quería era que yo caminara en humildad, que lo que Dios quería es que yo caminara fiel, ¿sí? Yo tuve que poner mi negocio y ofrecer mis servicios en la calle, cual vendedor de Biblias, ir a sobre ruedas, ir a swap meets, ir a negocios populares, ponerme inclusive a un lado de donde vendían queso para yo poder vender mis productos. Yo tuve que caminar en fe y nada quedaba de aquella persona que anteriormente trabajó en todos esos lugares y en esos puestos. Y ya nada quedaba de esa persona tan arrogante quizás, de esa persona que solo iba por el dinero y que no valoraba la vida humana. Ya nada quedaba de aquella persona que decía y pensaba que nadie era indispensable y que todo el mundo era reemplazable. Dios había transformado mi vida y Él empezó a prosperarme una vez que yo empecé a dar pasos de fe. Una vez que Él me prosperó y que realmente, pues de ahí mis hermanos ya traía a mis hijos viajando, ya me había ganado algunos viajes y ya el tema del dinero, pues realmente no era un tema. Vino un accidente cardiovascular en mi madre. De ahí, después de ese accidente cardiovascular, ella quedó postrada, ya no se pudo mover.
Recuerdo que un mes antes habíamos ido a verla porque mis papás habían festejado un aniversario de ellos y mi madre se veía tan contenta y mi papá también. Yo no podía discernir en ese momento y saber el por qué Dios había permitido eso en mi madre. Si ese había sido uno de mis temores más grandes desde que yo estaba chico. Cada vez que yo veía que mi madre se enfermaba, yo pedía a Dios, Señor, no te la lleves, Señor, ayúdala. Porque la historia de mi madre fue de mucha enfermedad durante todo el tiempo que vivió. Y yo no lo entendía. Y a pesar de eso, yo decidí permanecer en Dios. Yo le clamaba a Dios, le pedía a Dios por ella. Dios me empezaba a prosperar en ese pequeño negocio que yo había empezado, pero mi madre quedó inmovilizada. Y cada vez que me decían, ¿sabes qué, Carlos? Vente, porque mi madre vivía fuera de la ciudad en donde yo radico, yo tenía que ir a verla con el dinero que yo tenía y siempre tenía que estar destinando un dinero para estar viajando, a veces cada semana o cada 15 días, porque no sabíamos qué pasaría con mi mamá. Y fue algo muy fuerte para mí porque fue una agonía que duró 1 año y medio. Después de ese 1 año y medio, mi mamá fallece. Y antes de que ella falleciera, el Señor me seguía prosperando. El Señor llegó un momento en donde me prosperó tanto en mi negocio que me puso otra oportunidad de negocio, un puesto en donde yo tenía la oportunidad de liderar un equipo de ventas. Y yo decía, Señor, si me estás prosperando aquí, ¿por qué me estás poniendo esto? Y entendí en ese momento que tenía yo que tomar esas dos cosas, porque entendí que era el propósito de Dios para mi vida. Y caminé en obediencia a Él. Y empecé tanto a llevar mi negocio como a llevar ese puesto que Él me había dado. Y empecé a conocer a la gente y empezamos a trabajar. Mi madre se enferma y a los meses falleció de una enfermedad en los riñones. Yo seguía sin entender, pero Dios me decía en el fondo de mi corazón que todo estaría bien, que confiara en sus planes, que confiara en su promesa y que permaneciera en Él. Yo todos los días oraba a Dios con todo mi corazón y le decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero en ese momento para mí comprender la voluntad de Dios era no sé, era algo que para mí era un misterio, porque yo sabía que el Dios cumpliría su promesa, sabía que Él estaría a mi lado y que Él me prosperaría. Pero una vez que falleció mi madre, seguía yo preguntándome si realmente Dios traería más cosas a mi vida. Después de eso, al año siguiente, las cosas estaban empeorando cada vez más en mi casa y la relación en ese momento y el ambiente en ese hogar era ya insostenible y yo tomo la decisión de separarme de ahí, de salirme de ahí, desde luego sin dejar abandonados a mis amados hijos y a esa casa. Yo sabía que tenía una responsabilidad ahí y caminé en fe. Yo pensé en ese momento que Dios quizás no estaría de acuerdo conmigo y no me bendeciría. Sin embargo, Dios me siguió bendiciendo y me siguió prosperando. Una vez que decido salirme, me entero de que mi padre tenía una complicación en donde muy difícilmente podría salir con vida. Fueron 8 meses de agonía, de saber si iba a salir bien de la operación o no iba a salir bien. Pero sin embargo yo clamaba a Dios todos los días pidiéndole por mi padre. Yo decido permanecer. Y ese tiempo para mí y mi padre fue muy especial, porque yo cada que tenía la oportunidad, yo le hablaba, papá, enfócate en Dios, pregúntale a Dios, conoce su palabra.
Y Dios me dio esta oportunidad tan grande de poder estar con Él, de poder hablarle un poquito de Dios y de poder decirle que en Cristo había esperanza. Él fallece 8 meses después de que yo me entero, y en una operación muy complicada, pero yo acepté la voluntad de Dios en mi vida. Cuando él fallece, yo de alguna manera estaba fuerte, pero sin embargo aún confundido. Pero yo no dejaba de orar, yo no dejaba de permanecer. Muchas veces me dieron ganas de ya no orar, pero sin embargo yo seguía creyendo con más fuerza. Sabía que si yo le era fiel a Dios, Él me sería fiel a mí. Y decido seguir caminando en su palabra. Una vez que fallece mi padre, me reencuentro con el amor de mi vida. Y después de ahí llegó una prosperidad y no hablo de una prosperidad económica, sino una prosperidad en mi corazón, en mi felicidad, en la felicidad de los que me rodearon. La vida siguió poniéndome pruebas y hasta el día de hoy me ha seguido poniendo pruebas muy duras de tantas cosas. Mi hijo mayor ha seguido teniendo algunas complicaciones y ha decidido abrir algunas puertas, o decidió abrir algunas puertas que no eran correctas. Sin embargo, yo he estado ahí para él y he estado orando a Dios por él cada día de mi vida. Pero yo te quiero invitar a que si tú llegaste al Señor, a que si tú le entregaste ya tu corazón a Cristo, no caigas en la tentación de abandonarlo, no caigas en esos engaños en donde aparentemente todo va a estar mal, en esos engaños en donde te dice que no vale la pena estar orando y estar agradeciéndole a Dios. Permanecer es aferrarnos en el Señor, es seguir adelante y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, es saber que tenemos que llegar al final. Cristo, en su contacto con la naturaleza, ilustró esta palabra cuando le dijo al pámpano: permanezcan en mí. El pámpano no podría llevar un fruto en sí mismo si no permaneciera en la vid. Permanecer en mí y yo en vosotros. Esto lo dijo en Juan 15:4. El Señor no está diciendo que el camino al éxito depende si permanecemos en Él o no. Por lo tanto, esos continuos fracasos o falta de fe se debe a que no se está permaneciendo en Él. El ser inconsistentes impedirá que el hombre alcance sus metas fijas. En este mundo habrá aflicción, mas no teman porque yo he vencido al mundo. No nos dejemos llevar por el engaño. Permanezcamos a pesar de la adversidad. ¿Qué amenaza puede haber para un hombre de fe, para una mujer de fe que sabe que en Cristo tiene la vida eterna? Nadie nos puede amenazar. Nadie puede tocarnos, porque el poder de Cristo está con nosotros. Y yo te voy a compartir 3 puntos para permanecer. El primero, reconoce tu necesidad en Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestra mente y dirija nuestra voluntad y transforme así nuestros afectos por Él. El segundo, vivir en humildad y en dependencia de Él. Recuerdo que aquellos días yo no tenía humildad. Recuerdo que en aquellos días yo pensaba que todo era gracias a mí y que mi dinero era mío. Y qué lección me dio
me dio el Señor en esos momentos. Después de yo haber tenido, no sé, oficinas, tenido un asistente, viajado por muchos lugares. Y heme ahí ese día o esos días, parado afuera de hospitales, parado afuera de ciertos lugares públicos, vendiendo mi producto, vendiendo el servicio que yo ofrecía. Carecemos de la capacidad de dar fruto por nuestra cuenta o de cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestras fuerzas. La vida de permanecer en Cristo tiene sus retos, mis hermanos, porque la mano poderosa de Dios corta las ramas infructuosas, lo que a menudo nos deja sintiéndonos heridos y expuestos por nuestra labor celestial. El Padre está trabajando en cada uno de nosotros. Recordemos que el Padre es un alfarero. Recordemos que el Padre trabaja con estas frágiles vasijas de barro. Y Él nos moldea, pero si nosotros insistimos en seguir otro camino, Él nos vuelve a moldear. Y la verdad es que yo los invito a que siempre se pregunten el por qué. El por qué siempre volvemos a empezar. El por qué si yo ya entré a una situación y luego digo, ¿sabes qué? Es que ¿por qué no puedo salir de esta situación? Es porque quizás Dios está pidiendo que camines en lo que Él necesita que tú cambies dentro de tu corazón. La tercera es permanecer en las palabras de Cristo. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Permanecer en Cristo es dar prioridad a sus palabras, como las palabras que Él nos dijo, en donde podríamos obtener la vida eterna. Recuerden que yo he vencido al mundo. Aquí hay una cosa que tenemos que comprender muy bien. Nosotros somos sus herederos de una fortuna inimaginable. Dios nos ha hecho coherederos con su Hijo y todo lo que le pertenece a Él también será nuestro. Tenemos una vida triste o deprimida. Dentro del tesoro de Dios hay alegría. La verdadera alegría que tú puedes tener solo la puedes encontrar en Dios. Yo te voy a dejar con algo. Si tú permaneces en Dios y estás triste, estás deprimido o estás pasando por alguna situación, ¿qué quieres hoy? ¿Ya le pediste a Dios lo que tú quieres? Porque Dios nos bendice con su voluntad y su voluntad siempre es querer cosas buenas para nosotros, pero le encanta siempre escuchar las cosas buenas, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Ya le pediste a Dios lo que tú quieres? Yo los invito a que seamos lo suficientemente locos para pedirle al Padre por nuestros sueños. Que nadie calle nuestras peticiones al Señor y mucho menos nosotros mismos. Tus sueños en Cristo van a bendecir al mundo. Atrévete a pedirle a Dios. Hoy más que nunca es tiempo de creer en su grandeza. Pídele a Dios. Pídeselo. No caigamos en esa situación en donde solo yo sé lo que creo, pero no se lo pido, pero no se lo digo. ¿Cuántas veces nos preguntan, oye, ¿te gustaría ir a cenar a tal lugar? ¿Qué es lo que quieres? Y tú dices, a donde tú quieras, me da igual. A veces así nos estamos comportando con Dios. A veces así estamos yendo por nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios lo que nosotros queremos y esperar desde luego su confirmación, porque también va a haber cosas que nosotros queramos que no están en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta.
Pidámosle a Dios siempre, pero sobre todo mantengámonos en Él. Por más pruebas que nos ponga la vida, créanme, Dios no te va a poner nada que no puedas soportar. A través de nuestro testimonio de vida, nosotros podemos permanecer en Cristo, permanecer en Dios. Y Él siempre nos va a llevar a lugares inimaginables. Recuerdo la promesa que me hizo Dios hace algunos meses, antes de yo tener la oportunidad de grabar estos programas y de hablarles a todos ustedes. Él me dijo que me llevaría a otro nivel, a un nivel desde luego al que yo no estaba acostumbrado, porque yo no estaba acostumbrado a hablar de Él. Él me dijo, te llevaré a otro nivel. Y a la semana me ofrecieron poder participar en este hermoso programa. Esas son confirmaciones de Dios en nuestras vidas. Pero ese va a ser otro tema, porque la confirmación de Dios en nuestras vidas y en las cosas que nosotros le pedimos es muy hermosa. Yo los invito, mis hermanos, a que el día de hoy hagamos conciencia, a que el día de hoy oremos a Dios más fuerte que nunca. Estas últimas semanas han sido de mucha tribulación. Estas últimas semanas han sido de mucho engaño del enemigo, en donde nos ha metido ideas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y es muy hermoso ver cuando uno no hace caso a esas tribulaciones, que Dios te confirma que está contigo. No tengas miedo de nada. Si aparentemente te puedes quedar sin trabajo, tú no tengas miedo. Si aparentemente hay una enfermedad rodeándote a ti o alguna persona de tu familia, no tengas miedo. Dios va a estar contigo. Dios me pidió que el día de hoy diera este tema. Permanezcan en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Si Él nos prometió la eternidad, ¿qué más nos importa? Más solo su palabra. Permanecer a pesar de la adversidad. Jorge, hasta aquí mi participación el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por el tema de hoy. Y sí, como decía al comienzo, algo que nos falta a nosotros es permanecer. Es permanecer realmente en lo que realmente nosotros somos, en lo que el Padre dice que nosotros somos, que a Él es el que le debemos creer. Y esta situación yo creo que nos saca un poquito de contexto porque queremos permanecer, pero solo en las cosas que nosotros estamos haciendo. Y esas cosas que nosotros estamos haciendo acá donde estamos son cosas realmente temporales, son cosas pasajeras, nada que ver realmente. Esto es como una añadidura de lo que tenemos que hacer por el reino. Lo que estabas comentando de toda tu situación de trabajo realmente son cosas pasajeras. Y realmente nosotros en ocasiones nos enfocamos más en eso pasajero que en lo que es temporal, que en lo que es la eternidad. Y allí es donde viene tanta situación que se presenta en nuestras vidas, tanta situación que nos saca de contexto, tanta situación que nos saca de ese camino de vida que realmente es Él, que es el único. Y esto realmente pues es para aprender. Carlos, gracias por ese mensaje. Y bueno, lo más importante es siempre permanecer, pero en lo que Él nos ha mostrado que tenemos que permanecer. No nos dejemos guiar, no nos dejemos llevar por lo que, digamos, lo que es la realidad, lo que el mundo nos está mostrando. Lo que el mundo realmente nos muestra es lo que al mundo le interesa, pero lo que el mundo le interesa no es lo que el Padre tiene predispuesto para cada uno de nosotros. Así es que sigamos adelante. Gracias, Carlos, nuevamente por esta enseñanza del día de hoy y a nuestros oyentes, la invitación para el próximo lunes, el 12 del día, aquí, hora de Colombia, aquí en esta emisora Buscuenti Radio, en cada uno de nuestros segmentos. Y bueno, Carlos, nuevamente agradecido, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición y bueno, y que el Padre te siga bendiciendo y te siga dando esa revelación y como decías, Él te seguirá confirmando
muchas más cosas que nosotros tenemos, pero la tenemos con duda. Él nos va a aclarar realmente, Él va a poner ese lente que va a dejar ver la transparencia de lo que es la verdad. Así que muchas gracias, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos.